Vale. Bien, repasando un poco lo que veíamos del modelo de mediación de Harvard, hablábamos de los principios, que había tres principios fundamentales: la confidencialidad, la neutralidad y la voluntariedad. La confidencialidad muchas veces se dice que lo que se habla en mediación no tiene que salir de ella. Bueno, y lo primero que hace la gente cuando sale de la mediación es hablar con la hermana, con la amiga, con quien sea de lo que ha pasado en la mediación. El tema, esto de la confidencialidad muchas veces es importante en conflictos de empresas, ¿ya? Que ahí sí que se pide que vaya una persona que tenga capacidad y poder de decisión autorizado por la empresa, y esta persona pues tienen que entregar sus celulares, no pueden establecer contactos con otra gente porque si no podrían recabar otro tipo de información. En otros casos, la confidencialidad tiene como fin proteger a la persona mediadora en el sentido de que no va a ser convocada como testigo en el caso de que las personas vayan a juicio. La neutralidad, se habla de neutralidad, de imparcialidad, de equidistancia, ¿ya? Pero en definitiva, lo que se pretende es que no hayan alianzas con una persona en contra de la otra. Eso sería más bien imparcialidad, ¿ya? Y hablábamos de que estas alianzas no deben ser permanentes, ¿ya? Porque muchas veces las personas tienen ciertas dificultades para expresarse o están muy afectadas y lloran mucho, entonces hay que darles tiempo a que se tranquilicen para que puedan hablar. En ese caso establecemos como alianzas transitorias con ellas para facilitar ciertas conductas que si no ayudamos nosotros estarían en desigualdad de condiciones. Entonces, esa tarea es más bien como una forma de equilibrar el poder. Ahora, en cuanto a la neutralidad, eso no existe, porque estamos ahí con todo lo que somos, ¿no? Con nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestras sabidurías y nuestros errores. O sea, lo que nosotros estamos siendo afecta a lo que hagamos. Bueno, esto es lo que ya estaba explicando, ¿no? La voluntariedad se dice que las personas entran y permanecen en mediación libremente. En la actualidad, la mediación en situación de conflicto familiar es obligatoria la primera sesión. O sea, la persona para iniciar una demanda, para poner una demanda, tiene que llevar un acta de mediación frustrada. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que la gente vaya por lo menos a una sesión y se entere de lo que es la mediación, aunque decide igual no seguir por ahí, ¿no? Bueno, Sarah Kopp y Rifkin dice que la posibilidad de salir de la situación mediando
quizás sea la conducta más empoderada que se puede ejercer en muchos contextos de mediación. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay mediadores y mediadores. Entonces hay, Folger hablaba, ¿no?, de un mediador eh, que tenía los récords, un récord pero muy elevado de acuerdos en su distrito. Pero claro, este mediador coaccionaba a las personas. Tenía unos videos de un juicio donde trataba muy mal a las personas y le decía, bueno, si ustedes o llegan a un acuerdo aquí o les pasará esto, y les pasaba el video, ¿no? Forma poco elegante de hacer permanecer a las personas en la mediación. ¿Quiénes han visto la película Kramer versus Kramer? ¿Nadie? Erika sí que la vio. Bueno, ahí tienes tú cómo es tratada la mujer en el juicio, ¿no? Que ya se lo dicen que serán procesos duros, cómo la basurean en definitiva, ¿no? Porque claro, ahí van a ganar a saco en el litigio, ¿no? Porque ahí uno gana y el otro pierde. Sí, estamos aquí todavía en otra etapa, ¿no? Porque la Kramer contra Kramer es distinto porque hay un tribunal popular ahí. Entonces, la tarea del abogado es persuadir a los miembros de ese tribunal popular de que opere en el sentido que él quiere. ¿Ya? En el caso donde no hay tribunal popular, es un poco diferente. En todo caso, Sarakov es muy crítica respecto de la neutralidad, ¿no? Porque de alguna manera la neutralidad es la capacidad de la persona mediadora de tomar distancia, no solamente de la otra persona, sino hasta de uno mismo, ¿ya? De las propias emociones, de los propios valores, ¿ya? Para mantener un control del proceso. Y veía que en este concepto de mediador es como un ángel el mediador, porque está pero no está, ¿ya? Está pero no influye. Y hoy en día, desde la ciencia actual, basta saber que la mera presencia altera la conducta de las personas. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Si pensamos en... Bueno, depende de cómo se los explique. Normalmente sí. Ahora, piensen ustedes, con todo esto de las tecnologías de la información, hay gente que llega bastante estudiadita a mediación, ¿eh? Buscan en internet qué es la mediación. Además, en los centros de mediación privado mandan una carta escrita o sea, hay una persona que solicita la mediación, se recibe esta solicitud, se manda una carta a la otra persona en la cual se le explica lo que es la mediación, la diferencia que hay con respecto de un juicio, que fue convocada a mediación por tal persona para tratar de tales temas.
Entonces ya las personas llegan con cierta información a la mediación. Y pueden llegar incluso con más de una pregunta que formularle al mediador respecto de esto, ¿no? Bueno, no somos angelicales y ya lo vamos a ir viendo a lo largo del magíster. Se habla muchas veces del mediador y del perfil del mediador. ¿Cómo debe ser el mediador? ¿Qué atributos debe tener? Sí, Pedro tiene toda razón, ¿eh? O sea, hay en la zona apartada, por ejemplo, dentro del ámbito rural, no lo saben las personas. Bueno, no saben lo que es eso ni lo que es un juicio tampoco. Entonces, esta etapa de la mediación hay que ser bastante claro, ¿ya? Ya vamos a ver el discurso inicial y ver qué es lo que hay que explicar ahí y qué no. Bueno, otra de las cosas que también se pone bastante énfasis en el perfil del mediador, en relación a los atributos internos que debe poseer. Capacidad de empatía, ser paciente, etcétera, etcétera. En la actualidad, el Ministerio de Justicia, a través de la unidad de mediación, hace un examen psicotécnico. Y en este examen psicotécnico, más que este perfil de atributos internos, se pretende evaluar las habilidades sociales de la persona que quiere ser mediadora registrada, ¿no? Evidentemente se valora mucho el manejo de la situación de la entrevista. Y la situación respecto de los propios conflictos. Pues hay muchos mediadores que como todo el mundo, ¿no? Hay mediadores que están separados, divorciados, pero que eso ya es un tema que está saneado de alguna manera. En cambio hay otros que están separados pero viviendo juntos. Entonces ahí hay todo un tema con el manejo de los conflictos de esta persona y con las capacidades de establecer vínculos sanos. Eso es lo que se mide en el psicotécnico. Bueno, al margen de estos perfiles, que ya por suerte no se habla de perfiles, está el procedimiento de la mediación. Tenemos aquí Fischer, Uri y Patton, diseñan un procedimiento de negociación basado en intereses. Y de esto se deriva la mediación, que está basada en dos grandes etapas: la premediación y la mediación. La premediación tiene que ver con todo lo previo a la mediación propiamente tal, ¿no? Ya sea que si la derivan de una institución, en revisar informes y todo ese tipo de cosas, si no, recoger la solicitud de una de las personas que recurre a nosotros para que actuemos como mediadores, nos comunican y preguntamos si sabe lo que es la mediación, establecemos, clarificamos sus opiniones, sus pensamientos y normalmente los centros de mediación tienen una persona que, como recepcionista, ¿no? Quien recibe la solicitud e informa de lo que es la mediación. Al mismo tiempo,
esta persona comunica esta solicitud a la otra persona, pero el solicitante, ¿ya?, tiene que aportar la información acerca de la otra persona, o sea, la dirección o teléfono, algo, dónde encontrarla, ¿no? Se le informa todo lo que es la mediación a la persona que la solicita, se clarifica eso en la carta de invitación a la otra, también se clarifica por escrito y se manda con la suficiente antelación para que la persona tenga tiempo de revisar y leerla varias veces y consultar si tiene alguna duda, ¿no? Bueno, se supone que asisten las dos personas. Los aspectos más prácticos de esto se va a ver en otra unidad. Ahora vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? La sesión inicial tiene una cosa que se llama el discurso inicial, que es un discurso, es un monólogo del mediador, en el cual se explica lo que es la mediación y lo que no es. Sus principios, las normas, que dice que la mediación tiene dos normas importantes, que es de respetar a la otra persona, no insultar, y respetar los turnos de palabra. Esas son como las normas básicas, ¿no? También los principios, que es confidencial, que es voluntario, ¿ya? Las personas al final están en condiciones de aceptar o rechazar la mediación. Al mismo tiempo, las personas exponen su versión del conflicto de manera breve. Entonces, las personas saben más o menos de qué va esto de la mediación. Los mediadores saben más o menos de qué se trata el conflicto que tienen delante y tienen la información suficiente como para saber si aquello es aplicable a la mediación o no. O sea, si es mediable ese conflicto. Si las personas están de acuerdo en ir a mediación y los mediadores ven que aquello es mediable, entonces se firma un convenio de confidencialidad. Decíamos también que en esta parte, si se va a hacer algún tipo de registro de la sesión, ya sea en filmación o en grabación de audio, las personas tienen que ser informadas y autorizar por escrito. Solamente está permitido éticamente, ¿no?, que esto sea utilizable con fines de docencia y de investigación. Eso podría ser suficiente ya para la primera sesión. Ya en la segunda sesión se vuelve sobre la versión de las personas del conflicto y se pasan de esa versión, que lo llaman posiciones, a los intereses. Después se produce la negociación y finalmente los acuerdos. Bien. Bueno, esto ya lo explicamos. Lo que decíamos, la versión de las partes, de las personas del conflicto, que se hace sinónimo de posición. Esto es lo que las personas cuentan del conflicto.
lo que ellas dicen, ¿ya? Y después hay que pasar de las posiciones a los intereses. Hay personas que hablan indistintamente de, de intereses o necesidades, aunque es bien distinto. O sea, yo puedo estar interesada si me divorcio de la casa de la playa, pero de ahí a que la necesite, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto que las personas dicen, hay que pasar a lo que realmente les interesa o necesitan. Decíamos que esto de la negociación eh, es un tema que está bastante ajeno a la cultura, particularmente de las culturas de las mujeres, ¿no? Porque si la mediación es una negociación asistida, eh, se supone que las personas sabrían lo que es una negociación. Y los mediadores, con mayor razón, tendrían que saber lo que es la negociación para orientar a las personas en esa negociación. Pero no es el caso. Y finalmente se llega a los acuerdos. Los acuerdos pueden ser parciales o totales, ¿ya? La gente puede llegar a un acuerdo respecto de la pensión alimenticia, pero no a un acuerdo en la relación directa y regular. Pueden llegar a un acuerdo cuando se divorcian respecto de quién se va a quedar viviendo en la casa que compartían antes, pero no en cómo van a dividir todo el patrimonio. Los acuerdos en teoría debieran ser redactados en el lenguaje de los mediados. Porque una de las cosas que se criticaba del sistema judicial es este lenguaje que no lo entiende nadie, ¿ya? Pero, claro, la mediación fue recibida con bastante reticencia por parte de los abogados inicialmente, que pensaban más o menos que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, exigen que esto sea redactado en el vocabulario legal. Bueno, ¿cómo se pasa de las posiciones e intereses a las necesidades? Aquí está la utilización de ciertas técnicas. Las preguntas, las reformulaciones, resignificaciones o parafraseo, y los resúmenes. Estas son intervenciones que se realizan todas en el lenguaje y que tienen como finalidad ampliar y profundizar la comprensión de lo que le está pasando a las personas bueno, esto de la reformulación y resignificaciones es como de repente bastante folclórico, ¿no? Porque la idea es quitar del lenguaje todas esas comunicaciones fuertes, altisonantes, ¿no? Insultante, ¿ya? Y hacerlo todo más light. Entonces, si una persona está furiosa por algo y grita o llora, ¿ya? El mediador dice, veo que esto, por lo que yo observo, a usted le molesta que hagan estas cosas, que le hagan estas cosas. O sea, no es que le moleste, es que le duele o le pone furiosa.
que es algo más que molestia, ¿no? Pero bueno, hay toda esta tendencia, sí, a esta intervención en el lenguaje, eh, que busca de una manera activa, eh, ejerciendo y abusando muchas veces del poder, eh, acercar a las personas a empujones para que lleguen al acuerdo. Entonces, el resumen es una interpretación que hace el mediador del conflicto. Y no hay resúmenes desinteresados. También los resúmenes están al servicio de los acuerdos en este caso. Entonces, desde este punto de vista, la mediación, ¿podríamos considerarla una técnica? ¿Qué opinan ustedes? Profesora, yo creo que se escucha, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Que sí puede ser una técnica, pero no en su totalidad, ¿no? Yo creo que va más allá de lo que es la técnica en sí, porque pretende asentarse, ¿no es cierto?, como una lógica dentro de una sociedad también, ¿no? Como parte de la cultura, con todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, el que termine algo o que se reduzca en un momento a solucionar por medio de una mediación. Saber que existe el conflicto, sabernos, digamos, personas que siempre estamos en constantes situaciones de diferencia, por lo tanto, vamos a recurrir, ¿no es cierto?, a algo que lo tenemos en la sociedad y que nos sirve para poder solucionar nuestras diferencias. Ajá. Bueno, el tema este de la mediación es algo que se va imponiendo en distintos ámbitos. Entonces, lo ideal es que los ciudadanos estemos preparados para eh, que nuestras negociaciones directas, nuestros manejos directos de los conflictos, nos conduzcan a una solución más efectiva y no tener que iniciar un juicio por cosas inauditas, ¿no? Por cosas tan, de repente, tan pedestres, ¿no? Que no sé, la justicia se tendría que ocupar de otro tipo de cosas y no de que el vecino me insultó y me difamó, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Lo ideal es que esto impregne la cultura y es de alguna forma como una vuelta atrás, ¿no? Eh, y un reciclarse de los profesionales para ayudar a resolver estos conflictos eh, de la forma en que se usaban en las comunidades primitivas, ¿no? Como con los palabreros. Ajá. Bueno, Pedro dice que el juicio es el enemigo acérrimo de lo personal y que no se debe llegar a él. Bueno, dicen que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Eh, Siempre una negociación privada te va a dejar en las dos personas un mejor sabor de boca, porque en un juicio uno va a ganar y el otro va a perder, y las relaciones quedan incluso más deterioradas que antes, obviamente, ¿no? Profesora, inclusive en un juicio el representado puede sentir y decir después, oye, el abogado no hizo nada por lo que yo quería. Podría hacer eso también, ¿no? Porque habló el abogado y yo no dije nada. Es que claro, ahí está el tema que una vez que entra en el sistema judicial la persona ya pierde el control del asunto.
ya no pierde el control, lo tienen todo el aparataje del sistema judicial. Y eso tampoco es bueno. Lo ideal es que seamos responsables y asumamos un cierto control respecto de nuestra vida, ¿no? Preguntas sobre esto. Estoy de acuerdo con Pedro en lo que indica ya. O sea, el juicio viene a ser la parte donde ya no, las partes no pueden solucionar entre ellos sus situaciones. Claro, pero ahora está este punto intermedio que es la mediación. ¿Ya? Incluso en los juicios, antes de continuar, te llaman a una sesión de conciliación. O sea, el mismo sistema judicial quiere evitar que se llegue a un juicio. Sí, bueno, puede ser que para aquellas peleas que no tienen gran relevancia, no la mediación algo importante, pero también la mediación en otros países se utiliza hasta en casos penales. Entonces, son formas en que se va cambiando la regulación social, ¿no? La regulación y el control social. Eh, Hay, por ejemplo, yo conozco centros de terapia familiar en donde los abusos sexuales no son denunciados, pero no son denunciados a menos que se cumplan ciertas condiciones, que es que la persona abusadora abandone inmediatamente la casa familiar y no vuelva a presentarse por ahí hasta cuando se le autorice. Mientras tanto, se realiza todo un trabajo con la familia, ¿ya? Eh, sí, bueno, evidentemente es un punto intermedio, eh, la mediación es un punto intermedio entre eh, el quedarse instalado en el conflicto eh, o permitiendo que el conflicto escale, ¿ya? Hasta presentar una denuncia. Ahora, hay formas y formas de mediar. Dijimos que la mediación en su modelo Harvard tuvo el gran mérito de difundir la mediación, pero hoy en día sufre bastante crítica, ¿ya? Porque se le aprecian muchas limitaciones. Entonces, que ya vamos a ir adelantándonos en ella, ¿no? Yo no sé si ustedes han conocido a alguien o alguno de ustedes ha tenido la experiencia de pasar por mediación. ¿Alguien le ha tocado ir a mediación? ¿Estar en una sala con un mediador o mediar? No, no, que ir a recibir los servicios del mediador. Ah, no. Pero eso es lo que pasa es que yo soy mediador. Sí, sí, claro. Claro, por eso le preguntaba, sí. No, pero que también hay mediadores que han ido a Sí, mediación. claro, claro. De todas maneras. Entonces, bueno, es interesante esa experiencia, encuentro yo, porque realmente lo que se llega a decir es tremendo, ¿no? Porque los mediadores parten de la base de que la gente porque vaya quiere ya resolver todo, y no es así. Ya van allá porque
Puede ser porque necesitan dinero, en el caso de la pensión alimenticia, ¿no? No porque quieran ver al otro ni historias de este tipo. Entonces, a veces los mediadores, en lugar de buscar una aproximación para las personas, dicen, bueno, ya que están aquí, han venido a mediación, podrían darse la mano, ¿no? Bueno, eso puede ser un objetivo a conseguir, pero nunca como una imposición del mediador. Bueno, ya iremos avanzando. De momento, la idea es que tengan este modelo de mediación relacionado con todo el entramado teórico que hay detrás, ¿ya? Que este modelo de mediación considera las emociones tal cual lo considera la ciencia clásica, no como una herencia animal, ¿ya? Que este modelo de mediación se basa en un modelo, en una teoría de la comunicación que no es teoría de la comunicación, sino que es teoría de la información, de la transmisión de la información. Tener estos conceptos claros nos permite después tener en cuenta también de que el conflicto es algo negativo, que tiene que ver muchas veces con la personalidad de la gente, que son conflictivas, que son confrontativas, o de personalidad o el carácter, ¿no? Bien, esto sería para cerrar todo lo que es la ciencia clásica. No sé si alcanzan a leer esto ustedes o no. O está muy chico. Bueno, de todas maneras, este cuadro lo tienen en los apuntes, ¿ya? Vamos a pasar ahora a la teoría general de sistema de primer orden. Entonces, yo preferiría que hiciéramos ahora la pausa para no cortarlo, ¿ya? Y vamos a entrar la teoría general de sistemas de primer orden, la primera en conceptualizarse y con el impacto que eso supuso, ¿no? En este mundo de entes aislados. A ver, vamos a ver si podemos ver algo de una película. Es que no sé con qué calidad se verá. Es que es una película muy interesante, pero que no está en ninguna parte. A ver, vamos a ver un trocito simplemente para ver la calidad de la imagen, que me den un feedback. A ver qué hacemos con ella.
pesadita la plataforma esta. Hay que ver cómo lentifica todo. Lento. Estaba intentando ayudar a una compañera con problemas de audio, pero parece que no lo ha resuelto todavía. No. Bien. Vamos a ver ahora, dentro del paradigma de control, algo de los fundamentos de la teoría general de sistemas o los sistemas cerrados. Como ustedes ven, hemos ido dando unos saltos, pero tremendos, en lo que respecta al conocimiento, ¿no? Hemos visto, por una parte, vimos la magia, bueno, este módulo constituye pues, el entramado teórico de todo el magíster. Entonces, de fundamental importancia que ustedes vayan estudiando y trabajándolo, porque esto les va a permitir después tener una comprensión más fácil de todos los temas que abordemos posteriormente, especialmente lo que hace relación con la comunicación y las técnicas de mediación que veremos al final. Está puesto al principio porque es fundamental y básico. Entonces, hay que tomárselo con la seriedad que eso significa. No hemos pegado un salto de estas distintas formas de comprensión que hemos ido desarrollando los humanos a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, y vimos a grandes rasgos, ¿no? Como la magia fue el primer intento de hacer inteligible el mundo para las personas.
esa es la idea, la preocupación fundamental que tenemos los humanos a la hora de investigar y querer conocer, a la hora de enfrentar algo. Hacerlo inteligible, comprensible. Entonces, en ese, todas las formas de hacer comprensible algo depende de los recursos tecnológicos, de las posibilidades económicas y del desarrollo mismo del conocimiento que hay. Por esta razón, la magia fue la primera forma explicativa que se dio de lo que ocurría en el mundo, ¿no? No habían grandes cosas en ese tiempo. A esto de la magia después se le transformó en la religión politeísta. Habían como tantos dioses como espíritus, se pensaban que poblaban nuestro entorno, ¿no? Posteriormente, esto dio paso a las religiones monoteístas, que en la cultura occidental, curiosamente, surgen las tres en el mismo punto geográfico. Cada forma o método o discurso que pretende ser inteligible al mundo siempre se erige a sí mismo como una forma superior a las previas, ¿ya? La religión politeísta se consideraba a sí misma superior a la magia, de la misma manera que la religión monoteísta se consideraba superior a las religiones politeístas. Por otra parte también, la ciencia clásica, ni qué decir de la superioridad con que se construye con respecto a la religión, ¿ya? Pero veíamos que esto no es un avance uniforme en todos los ámbitos de la sociedad, ni tampoco en las personas, porque tenemos ahora, podemos tener grandes científicos que son practicantes de una religión monoteísta y que al mismo tiempo conservan ciertos ritos mágicos con el fin de controlar más su entorno, ¿no? O ciertas conductas supersticiosas, o sea, que cruzan siempre los dinteles de la puerta con el pie derecho para que las cosas les resulten. Por ejemplo, la ciencia clásica fue, bueno, la religión monoteísta, todos sabemos aquí de la Santa Inquisición, ¿no? Cómo mandaba a la hoguera a cualquiera que lo acoja, no decían mago, decían bruja, ¿ya? A las brujas, o a los idólatras que adoraban otros dioses, ¿no? Simplemente lo mandaban a la hoguera, porque todos estos elementos, las personas que constituyen estas categorías o están en estas posiciones, están también en una situación de privilegio en cuanto al ejercicio del poder. Si no, pues pregúntenle al Papa, ¿no? Bueno, la ciencia clásica en su momento también fue bastante crítica respecto de la religión, particularmente en aquellas cosas que se dan por sentada desde lo religioso, ¿no? Y la ciencia clásica fue de alguna manera complementada por la teoría general de sistemas de primer orden. Esto fue, la teoría general de sistemas de primer orden fue toda una revolución en el mundo del conocimiento cuando empezó a hablarse de ello. ¿Por qué razón? Vamos a ver qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de unidades relacionadas, es decir, organizadas,
que conforman un todo, situado en un entorno que posee un fin o unos límites, o sea, un fin o metas, o un objetivo. Siempre un sistema tiene una razón de ser. Bueno, lo fundamental está aquí en esta palabra. Ya no interesan las unidades, sino que las unidades relacionadas, las interacciones. Podría ser un ejemplo muy claro de un sistema, un acuario. Tenemos aquí un acuario, un conjunto de elementos relacionados que conforman un todo. Tenemos aquí unas plantitas, no se ven las burbujas de aire, pero por aquí tiene que haber la maquinita que oxigena el agua. Tiene que haber también un termómetro. Hay distintos tipos de peces, que siempre tiene que haber un pececito de estos que van lamiendo el vidrio, ¿no? Que mantienen el acuario limpio. Y el objetivo de este acuario es que vivan los peces para que el dueño los observe. El acuario tiene unos límites bien determinados, que en este caso son unos límites bastante impermeables. No pueden ser permeables porque si no se perdería todo el agua, ¿ya? De la misma forma que hay grupos humanos que son bastante impermeables, que no permiten que entre influencia o información y tampoco que salga. Bueno, todo sistema está compuesto de elementos o de unidades que se organizan de acuerdo a un cierto orden o una jerarquía en los integrantes. Por ejemplo, la familia tiene una estructura, hay un papá, una mamá y unos niños. El poder lo detentan los adultos sobre los niños, y particularmente el hombre sobre todos los demás, en las sociedades patriarcales, ¿no? Este sistema tiene unas ciertas formas de funcionar, de operar. Hay una distribución de tareas. ¿Quién hace la compra? ¿Quién toma las decisiones de las compras que requieren grandes inversiones? ¿Quién decide las compras pequeñas? ¿Quién saca la basura? ¿Quién alimenta a los animales? ¿Quién limpia la casa? Etcétera. Y la organización se orienta a un fin o razón de ser. Bueno, la razón de ser de una familia puede ser tan diversa como las familias que hay, ¿no? Puede ser, la familia es un grupo humano que se juntan para convivir y reproducirse, podría ser una definición, ¿no? La razón de ser de la familia. No hay familia de una persona, porque todo sistema se basa en unidades relacionadas. ¿Qué tiene? Esto de la organización fue algo que surgió de la teoría de sistema y es ampliamente potenciado por ahí, ¿no? Respecto de las instituciones, lo que vemos de las organizaciones, lo vemos en
la estructura y en la forma que tienen los organigramas. Muchas veces la organización se hace sinónimo de estructura. Tenemos aquí, vamos a ver distintos organigramas. Aquí hay una persona arriba de todo y después se va diversificando, ¿no? Aquí hay como 4 unidades unidas por una persona que está al medio. Aquí tenemos otro organigrama. No alcanzo a leer lo que dice abajo. Voy a ver si lo agrando y lo puedo leer. Introducción a la administración de organización. Bueno, también está aquí la dirección en el punto central, los departamentos y después las secciones. Tenemos aquí otro tipo de organigrama que está indicándonos otro tipo de estructura. La estructura siempre se refiere a la forma en que las distintas unidades se relacionan, ¿ya? Los cambios estructurales tienen que ver con cambios que afectan esta manera de relacionarse. Esos son los cambios realmente efectivos. Tenemos aquí otro organigrama que puede ser el de un colegio profesional o de una ONG, de una cooperativa. El organismo que detenta máximo poder está aquí en la Asamblea General de Socios. Ya está la Junta de Vigilancia, el Fiscal, Consejo de Administración, Comité de Educación, otros comités. Después un tesorero, contador, gerente, secretario y otros empleados. Pero la capacidad de decisión la tiene la Asamblea. ¿Qué nos indica la estructura? Son bien distintos, ¿no? ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Este de aquí de la izquierda o el último? ¿Cuál le gusta más? ¿Qué es lo que están indicando estas distintas estructuras de la institución? A Erika le gusta más el último. Bueno, es más democrático, ¿no? Porque los otros tenemos aquí en la parte superior, claramente que hay un gerente general que es el que detenta el poder. Aquí está el gerente al medio. Aquí tenemos la dirección también al medio. Y aquí está la asamblea como la que detenta más el poder. Bueno, la estructura tiene que ver con la organización. Y la organización y la estructura tiene que ver con las relaciones de poder que hay al interior de las instituciones. Me parece que Jennifer solucionó el problema del audio. Jennifer, ¿escuchas ahora? Porque esto Sí, porque parece repollo. sí, nunca me gusta eso. Que este fue un vestido eso es.
Ah, Jennifer, ¿escuchas ahora? ya. Sí, escucho. Ah, qué bueno. Vale, Gracias. muy bien. Abrítela. Bueno, decíamos que la organización se relaciona directamente con la estructura y la estructura con el ejercicio del poder. En una estructura de esta naturaleza, el poder recae sobre la asamblea, no sobre el gerente. El gerente está por aquí abajo, ¿ya? Con el tesorero, el contador, el secretario. El gerente es más bien el representante de la institución, no el que toma las decisiones. Bueno, lo que decíamos, ¿no? A los distintos organigramas los diferencia el ejercicio del poder, quién detenta el poder. El modo de funcionar de un sistema eh, eh, hay toda una tendencia a la estandarización de, la, eh, de los funcionamientos, a establecer los procesos, ¿ya? O un protocolo. Entonces es curioso porque eh, cuando pasa algo, supongamos, se encuentra un niño, un bebé que lleva 2 días viviendo solo en una casa, inmediatamente las autoridades dicen, se puso en marcha el protocolo de maltrato infantil, supongamos, ¿ya? Estos son pautas estandarizadas de funcionamiento. Uy, está totalmente estandarizado el sistema de actuación. No hay posibilidad de eh, salirse con colores propios, ¿no? Eh, por ejemplo, se llega a urgencia a un hospital, el médico dice, tiene apendicitis, y se activa el procedimiento de apendicitis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que operar ya para que no pase a peritonitis. En la operación hay que hacer análisis de sangre, exámenes de orina, prueba de clasificación sanguínea, hay que afeitarlo, hay que desinfectar para poder operar en condiciones. Todo eso muy rápidamente, un proceso totalmente estandarizado y cada uno de los subprocesos está a su vez estandarizado. Cuando le sacan sangre es un proceso estándar para sacar sangre. Las normas de calidad, las ISO, buscan justamente la estandarización de los procesos de producción, ya sea de servicio o de producción de bienes. Operan de la misma manera. No sé si ustedes tienen experiencia en este tipo de cosas, si le ha tocado alguna vez vivir esto de estar sometido a un proceso estándar. ¿Alguien le ha tocado entrar a un protocolo?
Creo que nos perdimos. Profesora, yo puedo hablar, pero desde mi experiencia como de atención de cliente, que igual habían protocolos de atención. Ya, escúchame una cosa, ¿tú ves la diapositiva? No, veo todos los cuadros de video. Están obviamente apagados y usted se ve nomás. Ya. Espérenme a ver si. No. No, ya lo retomaré. Sí. Sí, aparece usted en una esquina y aparecen todos los cuadros de video. Pero como estamos con cámaras apagadas, nosotros sí que no nos vemos. Está el puro nombre. ¿Y por qué están ocultos? Para que no nos vean. Es que como por lo menos en mi casa, como se pasea gente todo el rato, entonces para que no se vean, sí. Vale. Por eso. Pero retomando lo que le comentaba, sí, pues yo trabajé mucho tiempo en atención cliente y había un protocolo de atención, de saludar, de decir el nombre, de despedida, de cumplir cierto tiempo de atención, de utilizar palabras que el cliente pueda entender, y era un protocolo que uno vivía día a día. Ajá. Eso. ¿Y qué te parecía a ti eso? La verdad que los clientes nos decían que parecíamos robots, porque todos los ejecutivos decíamos lo mismo. Buenos días, mi nombre es Mirta, ¿en qué le puedo ayudar? Después, al despedirnos, decíamos hasta luego, que le vaya bien, recuerda que le atendió Mirta, y otros protocolos, y los clientes de primera nos decían que éramos robots. Después ya obviamente se acostumbraron a escuchar nuestro protocolo de atención. Pero sí, igual es tedioso, de repente aburrido y agotador. En las escuelas se trabaja bastante con protocolo, ¿no? Por ejemplo, Tamara, ¿podrías decir qué tipo de protocolo? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, yo por lo menos yo he trabajado en escuelas y en el sistema público, y ahí la verdad es que se ve bastante el tema del protocolo, lo que a veces retarda muchas veces la solución a algún problema o algún conflicto, porque uno no se puede saltar ciertos pasos, entonces tiene que ir como
no sé, ya, primero hay que hacer tal cosa, después tal cosa, después tal cosa, y eso hace a veces que se retrasen soluciones a las dificultades, más que ayuda a veces, sobre todo en el sistema público. Ya. ¿Quién ha tenido otra experiencia? A nadie le ha tocado esto de vivir los sistemas de salud. Sí, profesora, yo hace un año atrás tuve que hacerme una operación. Claro, y ahí vi igual el protocolo de salud. Tuve que viajar a Santiago y obviamente igual llegar temprano, y antes que eso uno tiene que, por decir, ver las formas de pago, y uno se hospitaliza y que te hacen todo tipo de examen y a tal hora tiene que presentarse. Bueno, hay cierto orden, Sí. pero más que eso también están todos los otros protocolos, ¿no? Por ejemplo, está el hecho de... a mí me tocó vivir una experiencia de una persona que murió, ¿no? Entonces lo llega a ver la esposa y se encuentra que la cama está vacía. Entonces pregunta, ¿qué pasó, no? Entonces la persona que estaba recogiendo los bienes ya de la otra persona dice, es que no le puedo decir. Dice, bueno, dice, pero ¿cómo no me puede decir? No, dice, es que no le puedo decir. Tiene que hablar con el médico. Bueno, a ella le pareció como bastante evidente que la persona había muerto, ¿no? Pero que no le podían decir nada. Entonces era como bastante heavy toda la situación, como bastante poco humana, ¿no? Y, ole, el Ahí perro. volvemos. ¿Se escucha? Sí, Yo trabajo en el área de salud, pero en el sector de APS. Nosotros también nos trabajamos guiados por protocolos. Todos lo hacemos en base a protocolos, ya por que a nosotros la atención del usuario, simplemente básicamente, por ejemplo, OIRS. Yo me desempeño como asistente social en el área de salud. Y ¿ya? nosotros, por ejemplo, la atención de la oficina de OIRS, que es información de sugerencias, reclamos, felicitaciones, tiene un protocolo de atención. Recibir al paciente en SOME, que es la primera cara visible de una institución, en este caso de un CESFAM, luego pasar con nosotros, atenderlo, recoger el reclamo. Tenemos un plazo de tiempo para entregar el reclamo. Si nos pasamos de ese tiempo en entregar la respuesta del reclamo, nos llega otro protocolo por no cumplir con el protocolo anterior. ¿Ya? Pero en el caso de, por ejemplo, la secuencia que comentaba usted anteriormente, eso se visibiliza mucho en los hospitales. ¿Ya? Sí, claro. Porque los hospitales tienen los protocolos como mucho más rígidos y más establecidos que lo que es APS. Nosotros por ejemplo, nos vemos atados de manos cuando llega una urgencia. Cuando tenemos un paciente que llega, por ejemplo, con un infarto, nosotros como somos atención primaria no contamos con la implementación de primeros auxilios en cuanto a maquinaria más especializada para hacer reanimación. No sé si me explico, ¿ya? Sí, y tenemos que derivar inmediatamente al hospital, pero nosotros en ese momento, si la persona viene a nosotros no lo vamos a dejar irse, así, en esas condiciones, o sea, se muere en el camino, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros como APS también nos saltamos a veces los protocolos para poder salvar una vida de una persona.
¿ya? Claro. Los protocolos a veces dificultan, como bien decía la compañera antes, dificulta el funcionamiento óptimo de una institución, porque a veces se pueden solucionar problemas inmediatamente, pero por los protocolos y como estos están estructurados, no se puede dar una solución al 100% y efectiva para el paciente. A veces eso ataja un poquito, pero en otras ocasiones sí son buenos los protocolos, tienen sus pros y sus contras. O sea, desde mi punto de vista, trabajando en el nivel de APS y salud. Para mí, algunas veces bueno y otras veces malo, por eso le digo. Para mí hay protocolos que funcionan al 100% y hay otros protocolos que realmente entorpecen el trabajo. O sea, ¿Podrías poner un ejemplo de los que funcionan? en el sistema de nosotros como asistente social, el sistema de OIRS funciona bastante bien, el protocolo. En cuanto a la atención de una urgencia, para poder calificar la atención y la rapidez de en agilizarlo, también funciona bastante bien el protocolo de derivación a urgencia. Pero en otros casos, como por ejemplo el que le comentaba anterior, ahí nos dificulta bastante, porque si fuéramos, tendríamos que ser SAPU para poder dar una atención óptima a otro paciente. Por ser APS, por protocolo, no podemos contar con material y con insumos de alta gama. Ahí entorpece un poco el trabajo. Sí. Bueno, ¿no tienes la impresión tú de que la estandarización es tan grande que se parece un poco al esquema del conductismo, ¿no? Que entra algo, se aplica un protocolo para tener siempre el mismo resultado? Claro. Sí, tiene una semejanza, porque todo lo que nosotros recibimos, en este caso problemáticas y necesidades de nuestros usuarios, entra para poder tener una solución y tratar de resolverlo. Pero el descontento que se genera es que nosotros al tratar de buscar la solución, a veces se entorpece un poquito más con los protocolos. Pero en todo ámbito tratamos en lo posible de dar una solución. Ajá. Vale. Muchas gracias. Bueno. Gracias a usted. Profesora. Sí. Una situación que tiene que ver con salud, pero siempre me llama la atención, porque esto fue hace muchos años, ¿no? Un accidente alrededor de las 2 de la mañana, con una situación muy complicada, un personaje ahí quedó, pero aplastado, y salió mucha gente en la noche a ver la situación, porque ruedos de fierro y todo, y llegó Carabineros, y me imagino, porque no tengo idea cómo funcionan ellos, pero el protocolo parece que les dice que ellos no pueden actuar como ambulancia. Entonces, ¿no? Y eso yo creo que debe ser parte de un protocolo, ¿no? Y ellos lo dejaron ahí, la gente se empezó a ofuscar porque el tipo estaba muy mal, ya lo sacaron de dentro de los fierros y no llegaban las ambulancias ni nada, pues estoy hablando... ¿Le puedo ayudar a responder yo esa pregunta? Sí, ya bueno, ¿no? Hace como 5 años atrás, así que imagínate que no andaban ni siquiera autos en la calle, como va a decir que otro vehículo lo llevaron. Ya a lo mejor en estos tiempos alguien dice, yo lo llevo, pero Carabinero, no. Dijo, no, y no. Ya, eso. ¿Sí? ¿Puedo acotar algo? ¿Sí? Bueno, la institución de Carabineros efectivamente tiene un protocolo de que si, por ejemplo, ocurre un accidente grave, ellos, si la persona puede moverse, a lo mejor ellos pueden actuar, ¿ya? Pero corren el riesgo de que puedan fracturar más a la persona. Es decir, que pueden generar un riesgo vital. Porque una persona que tiene un daño mayor, solamente las personas que están capacitadas son los técnicos paramédicos y los médicos de emergencia para poder mover al paciente que está en el suelo, o en este caso tiene un accidente. Es por eso que se corre un riesgo cuando hay un accidente que otra persona mueva al accidentado. Ese es el protocolo de urgencia.
Entonces, si uno mueve, si Carabineros en este caso, hay una persona que está accidentada y ellos por hacer rápido y porque la gente se le está yendo encima, actúan y recogen a la persona que está en el suelo, en vez de ayudarla la perjudican más. Entonces, por eso esperan que llegue el servicio de urgencia en este caso, para poder recoger al paciente que esté en dificultades. Solamente por eso. Muy bien, Jennifer. Bueno, digamos, hay un sistema, hemos hablado aquí de un personal de salud, hemos hablado aquí de un sistema de carabineros, hemos hablado aquí de unos pececitos que viven en un acuario. ¿Y cuál sería la función de todo sistema? ¿Cuál es el objetivo básico de todo sistema? ¿Cuál sería el objetivo básico o la función básica de una familia, por ejemplo? Mantener el orden para el buen funcionamiento de un sistema, ¿puede ser? Ajá. ¿Y por qué interesa que tenga un buen funcionamiento el sistema familiar? Porque así se pueden tener claros los roles de cada uno, es decir, de padre, de hijo, Ya, y así mantener las relaciones establecidas en base al respeto y las normas que deben haber dentro de un sistema. Claro, las relaciones y los roles, Uh-huh. ¿qué le permite eso al sistema familiar? Claro. ¿Qué le permite? Mantener una buena comunicación. ¿Y la buena comunicación qué le permite? Poder buscar soluciones en conjunto cuando esto sea necesario, o poder Y buscar una entrar. solución Claro. cuando hay un problema que les permite. Claro, sí. ¿Qué les permite todo eso? Funcionar. ¿Y qué quiere decir funcionar en este caso? Erika, funcionar de la mejor manera. Si funcionan de la mejor manera, ¿qué pasará con esa familia? Va a responder a los estándares establecidos en la sociedad en que se vive. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esa familia? Va a tener felicidad, va a estar bien, no sé, yo creo que todo lo que va a responder, ¿no es cierto?, al sistema. ¿Pero qué más? ¿De qué forma? Pero también puede tener dificultades, o sea, no siempre va a ser positivo o va a funcionar de buena manera, también tiene que tener sus puede tener sus bajones, claro, sus conflictos, claro. Ajá. Subsiste. Ese es el tema, ¿ya? La función de todo sistema, lo primero que persigue todo sistema es la subsistencia, ¿ya? Y para eso tiene que realizar bien la función que se supone que a la cual está destinado, y buscar bien los objetivos que pretende. Tenemos aquí, por ejemplo, un proceso de fabricación de CD o DVD, ¿ya? Todo absolutamente estandarizado, ¿no? La limpieza del modelo de cristal, después el barniz de protección, después se graba con láser. Una vez que está grabado se recubre de níquel al vacío, después viene otro recubrimiento, después hay un baño galvánico, que no tengo idea qué es, un baño galvánico del modelo de producción, un moldeado, una producción en serie,
y el recubrimiento de aluminio al vacío y el pintado final. Esto es todo un proceso, un protocolo que se tiene que seguir en este orden, ¿ya? No se puede dar un baño galvánico antes de poner un barniz de protección. Ese es el orden. Tenemos aquí, por ejemplo, un diagrama de flujo del servicio de un restaurante. Los clientes hacen la reserva, van al restaurante, estacionan, llegan al exterior del restaurante, entran, los recibe alguien, dicen tenemos reserva, ya los llevan a una mesa, le ofrecen un aperitivo, los atiende la persona encargada de bebidas, que está relacionado con el vendedor de bebidas que los suministra. Después va otra persona que les recoge lo que van a querer comer, ¿no? Entonces ahí se preparan los alimentos y para preparar estos alimentos tienen que tener suministros. Y después va el sommelier que les va a vender los vinos. Bueno, todo esto, estos son procesos que están estandarizados y ahora pues andan los camareros con un tablet, ¿no? Buscando eso y va directamente a la cocina. Salen las solicitudes allá. No sé qué les parece, bueno, ya iremos viendo esto. El fin de un sistema puede ser el objetivo, la meta, dijimos, la razón de ser o la misión. Como grupo se persigue eso. Aquí se persigue, pues, vender almuerzos, cenas, aperitivos, cóctel, como una forma de ganarse la vida, ¿no? Aquí se persigue la fabricación de CD y DVD. Esa es la función de un sistema, ¿no? Producir DVD o vender comida. Y las actividades en todo están secuenciadas mediante protocolos que se establecen en función del fin que se persigue. Todo sistema sigue ciertos criterios, ¿ya? Uno de los criterios importantes y que fue lo que supuso la gran aportación de la teoría de sistema fue el cambio de las partes al todo. Antes la familia era la suma de individuos y la sociedad era la suma de individuos. Aquí se cambia el eje de importancia. ¿Ya? El individuo ya no importa, sino son las relaciones que hay entre las partes, que es la estructura, la función o rol de cada parte, que cada parte tiene en los objetivos del sistema. Ya no es el hombre, la mujer o los niños, lo más importante es la familia, sino la estructura de la familia, ¿ya? El cómo esa familia se organiza, qué es lo que está marcando la diferencia. Podemos tener aquí este organigrama de la izquierda, puede ser el organigrama patriarcal claro y directo, ¿ya? Aquí más disimulado, como aquí puede haber un sistema más asambleario dentro de la familia, con un ejercicio más horizontal del poder, ¿no? Entonces, eso es lo que importa, ¿ya? Las relaciones entre las partes y las relaciones entre
las partes es lo que se llama la estructura. Y cuando se persiguen cambios estructurales, son cambios esenciales en la forma de relacionarse de los miembros de ese sistema. Otro de los criterios del pensamiento sistémico se relaciona con la habilidad para focalizar la atención en distintos niveles, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, dentro de la familia nos podemos focalizar en el sistema matrimonial, la pareja, ¿ya? El hombre y la mujer. Nos podemos focalizar en el sistema parental, el papá y la mamá. O en el sistema filial, en los hermanos. O el sistema materno-filial, la madre con los hijos, el paterno-filial, el padre con los hijos. Esos son al interior del sistema familiar, porque al mismo tiempo la familia podemos considerarla inserta en determinadas culturas, en determinados credos, en determinadas opciones políticas. Podemos movernos, subir y bajar de nivel de análisis. Otro de los criterios del pensamiento sistémico es que la relación parte todo se invierte. No es la suma de los individuos lo que determina la familia. Es la familia la que define en buena medida lo que están siendo los individuos. Particularmente los niños, claro. Imagínense ustedes la revolución que supuso este tipo de planteamiento. Cuando estábamos en la ciencia clásica, es que el niño tiene una conducta tan alterada que acabaron los padres divorciándose. Bueno, desde una visión sistémica se podría decir que los padres estaban tan ofuscados en sus problemas que el niño tenía que colgarse de la lámpara para que lo vieran y lo atendieran. Porque si tenía un comportamiento normal, no, ni lo veían. ¿Ya? No sé si se entiende este cambio. Es un cambio bastante significativo, ¿eh? O sea, una cosa es que el niño, por tener esta enfermedad, este problema interno, genera tal trastorno en la familia que acaban por separarse los padres. Y otra razón es que la forma de interactuar de esa familia era tan disfuncional que el niño, para que le pusieran atención, tenía que hacer conductas sumamente alteradas. Esto lo pongo como ejemplo y fue una cosa que invirtió totalmente las preocupaciones, ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de los niños con disfunción cerebral mínima, que ahora se cambió y son los con déficit atencional. Entonces se veía que estos niños conectados a un aparataje que registraba su actividad cerebral, el niño podía estar bien porque estaba en interacción con otras personas, pero llegaban los padres y el niño alteraba su funcionamiento neurológico porque en ese contexto estaba acostumbrado a tener ese patrón de comportamiento cerebral y conductual, ¿no? Entonces, incluso se llegó a cuestionar la validez de los electroencefalogramas, porque el funcionamiento del cerebro no está al margen de lo que ocurre en tu entorno. Entonces, un cambio muy radical el que se opera con esta concepción.
El tema es que amplía la mirada, pero después de alguna forma pues la restringe, ¿no? Ahora, cada sistema tiene unos ciertos parámetros o variables que están esquematizados en esta forma, y es una manera bastante común de abordar esto. Hay unas entradas o input, ¿ya? Un proceso de transformación o procesamiento que está establecido en protocolo, y una salida, un output, ¿ya? Las entradas, ¿qué son las entradas? Las entradas son información, energía, recursos humanos y recursos materiales, ¿no? Por ejemplo, la entrada en la producción de CD es la información que va a ir grabada en los CD, la energía que se necesita para esa producción, los insumos para producirlo y el personal que trabaje, ¿ya? Estos son los elementos que están ahí. Realizan todo ese proceso que vimos, y al final puede haber también información, energía, recursos o materiales. Está aquí los CD grabados. Estos CD grabados pasan un control de calidad, se aprecia la calidad del sonido, de la imagen, la duración, etcétera, etcétera. Y esto da un feedback de entrada como información que puede incidir en el proceso, ¿ya? En el proceso de fabricación o de prestación de servicios, y ajustarlo a realizarle los ajustes necesarios para que sea adecuado al resultado que se espera. Y así sucesivamente. Entonces es un círculo que se va generando sobre un feedback para ir mejorando de alguna forma la producción o la prestación del servicio. Vamos a ver qué pasa con esto y la mediación. Aquí los que trabajan en mediación licitada nos pueden dar muchas luces. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, todo esto se da indudablemente en un entorno, ¿no? Aquí tenemos que la mediación se da en un entorno que es una cultura individualista, que puede ser rural o urbana, machista, en un entorno de injusticia social, de mala distribución de la riqueza, con bastante violencia en el siglo XXI. Entonces tenemos aquí qué es lo que nos entra en el caso de la mediación, ¿no? ¿Qué nos entra? Obviamente nos entra un conflicto, porque si no nos entra un conflicto no hay mediación. Este conflicto está aquí de alguna forma arreglado, si estamos hablando de la mediación licitada. Hay ciertas pautas que seguir, ciertas ordenanzas, ciertos límites, un encuadre legal. Al mismo tiempo, los mediadores tienen que tener una formación específica, pasar ciertos exámenes de conocimiento, un examen psicotécnico, etc. ¿Ya? Por otra parte, hay una energía que está operando aquí, ¿no? Hay presiones económicas que pueden llevar a los acuerdos que al parecer estas presiones son menores ahora que antes, porque antes se te pagaba por el número de acuerdos al que llegabas, ¿ya? Y estaba la presión por parte del
dueño del centro de mediación, a quien le daban un incentivo por el número de acuerdos a los que habían llegado, incentivo que no siempre compartía, entonces generaba mucho más ingresos para el dueño del centro, y a los mediadores se les pagaba por los acuerdos. Si eran parciales, cobraban menos, si eran totales, cobraban más. Y los recursos con los que se cuentan son las personas y los materiales, ¿no? Las mesas, la silla, el teléfono, el computador, etc. Teniendo aquí este conflicto que nos entra, los inputs, en una determinada normativa que encuadra tanto lo que es mediable, lo que se entiende por mediación y la preparación que tienen que tener los mediadores, se aplica una técnica, ¿ya? Un proceso, digamos, técnicas o protocolos, que tiene que ver con la preparación del mediador, con sus conductas, con sus valores. Tiene que ver también con el poder del mediador, aunque poco se habla de esto, pero el mediador ejerce un poder que déjalo estar, ¿ya? Que en principio dicen que controla el proceso, porque el mediador es dueño del proceso y las partes del conflicto, ¿ya? Y también controla, aparte de controlar el proceso, también ejerce un control en el sentido de delimitar el problema de los mediados, el conflicto de los mediados. Tratar la disputa o tratar el conflicto. También es una opción del mediador. Bueno, una vez que se aplica este proceso, este protocolo, este conjunto de técnicas, esto genera un output, una salida, que se concreta con el acta de mediación, y es un informe a los tribunales, ¿no? Hay también un resultado en términos de energía. Los mediados pueden tener más tranquilidad, sentirse mejor, más empoderado, sentirse más responsable, ¿no? El mediador también tiene si la mediación ha ido bien, experimenta una satisfacción personal y profesional, además de la económica, ¿no? Y si no ha ido bien, pues habrá un cierto sentimiento de frustración. Y al mismo tiempo está el bienestar de los niños, que es una de las cosas que se persiguen mucho. Dentro de la energía también tenemos a los tribunales, que tienen un alivio de las presiones porque se reducen el número de denuncias, no de demandas. Y el tribunal homologa estos acuerdos dándole el valor de sentencia. Por otra parte, hay todos unos recursos que se aplican en los outputs, ¿ya? Una evaluación, por ejemplo, de la satisfacción de los clientes con la atención recibida. Esto tiene también el número de acuerdos que se ha logrado, tiene su peso para posteriores licitaciones. Puede haber una incidencia también en el pago por acuerdo, en el dinero extra que se puede conseguir para el centro, y el puntaje del mediador, que puede verse afectado por el mayor número de acuerdos que tiene. ¿Qué opinan los mediadores licitados, las personas que están trabajando en mediación licitada, de este esquema? ¿Se ajusta o no se ajusta a la mediación licitada?
no sé si hay otros mediadores, pero sí, está más bien, uno lo observa y ve a la práctica y dice, sí, esto es lo que ocurre. Está información, hay normas, formación, presiones económicas, sí, también. Han cambiado, como usted bien decía, ¿no es cierto?, en la última licitación. Ajá. Lo único que podría agregar desde la experiencia es que siempre me acuerdo que en algún momento, en un cambio que hay hubo de empresas, porque son empresas las que se dedican y postulan a estas licitaciones, entonces me dijeron, mire, lo que necesitamos aquí es que el mediador medie. Ya, esto los cuento para los que no median, obviamente. Que sea mediador. Usted va a hacer su mediación y todo el resto, tenemos el personal, digamos, calificado para que pueda, digamos, mandar esto al tribunal, para que, digamos, reciba a la gente, se comunique con esto. Ya. O sea, lo administrativo. Eso nosotros no íbamos a entrar en eso. Pero eso se ha transformado en el tiempo, ¿ya? Y ahora nosotros no recepcionamos, por eso está la recepción y toda la cosa administrativa, pero somos parte, ¿no es cierto?, del trabajo con la gente directo, pero además, inclusive en algún momento nos dijeron, ustedes van a desarrollar y van a indicarle a una persona que va a redactar el documento. Ya. Eso nunca funcionó en realidad. Bueno, nosotros redactamos los acuerdos, un tiempo limitado, no nos pone el límite, pero siempre estamos pensando que una mediación no vaya más allá, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, que ingresen a la sala de mediación más allá de 1 hora y media, ¿no? Y yo he visto mediaciones teóricas ahí en algunos videos, como 3 horas, o le dan una segunda sesión y para otro día, no, esto está fuera de la realidad. Pero estamos haciendo mucho trabajo administrativo y estamos enviando al tribunal, tenemos clave, no, estamos ocupados. O sea, dista un poco de lo que se quería con esto de los mediadores, ¿no? Que nos dedicáramos al trabajo directo. Ya. Pero en general se nota, digamos, desde el sistema este que está anotado ahí, bien. Sí, es más o menos eso lo que hacemos. Sí. Y la unidad de mediación pretende realmente una estandarización del proceso. Sí, no sé, hay o sea, se refiere, digamos, desde que, porque de la mediación, y eso ha costado entenderlo, pero siempre se repite en las capacitaciones y todo, comienza el momento de que hay comunicación con la persona que está solicitando la mediación, y ahí ya está la premediación, ¿no? ¿Ya? Con la información, con la acogida, cuando llegan, todo eso que todavía el mediador ahí no hace nada. Y eso está todo estandarizado, por lo tanto, claro, responde a una estandarización general de lo que tenemos que hacer. Hubo un momento en que se evaluaron los mediadores, entonces andaba un grupo de una determinada universidad con unos actores que iban por todo el país representando un conflicto en el cual tenían que mediar los mediadores y se evaluaba qué técnicas usaban y si usaban todas las técnicas. Sí, fui parte de eso, claro, ¿cuánto? Hace un par de años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso forma parte de la idea de establecer esto como un protocolo estándar. Sí, de todas maneras. Como lo que señalaban, ¿no? De que usted, bueno, ve a la persona, se levanta, se pone de pie, va hacia la puerta, saluda, dice soy fulano de tal, soy el mediador que atenderá. Sí. Bienvenido al centro de mediación, y todo estandarizado, todo estudiado,
y, y establecido ya de entrada. Sí. ¿Qué limitaciones puede tener esto? Bueno, yo creo que tiene que ver con los prejuicios que lleva la gente, que se enfrenta a algo, ¿no es cierto? Normalmente piensan que somos abogados, somos jueces. Entonces, puede ser que la acogida no sea las mismas, no sé, y produzca... Pregunto yo, ¿qué limitación puede tener en la práctica de la mediación el querer encorsetar el proceso en un protocolo estándar? Ah, claro, que se convierta en Harvard. En un protocolo estándar. Claro, yo creo que si lo estructuran demasiado va a perder, digamos, la esencia de lo que es la mediación. Cuando usted delante decía que suponía que los escritos iban a ir con las palabras, ¿no es cierto?, de los mediados, eso se perdió porque el sistema nos exige tener una redacción acorde y más allá lo revisan abogados internos. Eso también Exacto, es... sí. Claro. Entonces yo creo que la limitante va un poco por eso, de ponerle tanto protocolo, límite, que después es como ¿cuánto es el mínimo? Dice la gente. Entonces, claro, yo digo, sí, es cierto, la ley tiene máximo y mínimo, pero para observar, si un juez quiere decir, explicar eso, pero aquí ustedes son los que van a acordar eso desde sus realidades. No, pero yo no hablo a nivel de lo que digan las personas, los mediados. Ya. Hablo del sistema de mediación estandarizado. Sí, ¿y qué riesgos pueden haber ahí? Eso entiendo, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Cómo puede afectar al funcionamiento de la mediación, a la prestación del servicio? Bueno, si nos ponen tantas reglas, no sé, yo creo que vamos a perder nuestra autonomía, ¿no? No sé. ¿Y eso qué va a significar en términos de prestación de servicio? Bueno, que va a pensar solamente en lo que le están exigiendo y cumplir con eso, ¿no? Y eso va a limitar el resultado. Bueno, se caería ahí en la tentación de la inocencia de que soy mandado, ¿no? Claro, claro. Me contrataron para eso, Claro, en lo que se espera de mí. claro. Bueno, continuaremos este debate en el foro, porque es bastante importante analizar esto, ¿no? Claro. Sí. Erika dice que no se adecuaría a las necesidades de las personas. Claro. Se está tan preocupada del el input y el output, ¿ya? Y claro, esto tiene sus repercusiones que ya los vamos a analizar la próxima vez en cuanto a la consideración misma del individuo, ¿no? Pero tristemente esto no es un sistema, no es una cosa aislada, es una cosa que opera pero en muchos aspectos de la vida. Uno entra por protocolo, dice. Uno es ingresado por protocolo, se activó tal protocolo. Como si el protocolo actuara solo. Claro. Bueno, vamos a continuar en el foro porque esto es un tema que da mucho de sí. Les recuerdo que el foro es una actividad evaluada y que tienen que participar de ella porque el foro es tan importante en este módulo como en el módulo de comunicación, como en el módulo de técnica. Pero cada vez cobran, acá habrá trabajo, pero por ejemplo en comunicación en técnica es mucho mayor el peso del foro en la nota final que los conocimientos teóricos que ya se supone que los tienen asumidos. Entonces en la próxima clase vamos a continuar con el tema.